¿Y de este lado? Ajá. ¿Y de aquel lado? Digan que somos poquitos, pero poderosos. A ver, ¿qué nos dice la palabra de este lado? El temor a Dios. ¿Está seguro que está a quién? ¿Al Espíritu Santo? ¿Y qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo, hermano? ¿Qué es eso? Muy bien, ¿y cómo lo negamos? Exactamente. Y fíjense que estos días mi esposo y yo hemos platicado toda la semana y casi todos los días me preguntaba, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y yo le decía, mira, pareciera algo ordinario que yo esté todos los días bien, que gracias a Dios me encuentro bien. Le digo, pero yo que platico con mucha gente, que oigo a gente que entra al hospital y me dice, ¿qué cree? Ayer entré al hospital porque me quebré un tobillo. Y al próximo mes la vuelvo a ver, ya entré al hospital porque me van a operar mi brazo. Y ahora el próximo mes voy a entrar porque me van a operar el dedo que no me quedó bien. Y le digo, no señor, yo no conozco eso. Eso es una bendición. Una ocasión nos platicaban una tragedia, decía, mi esposo está internado porque le dio un infarto. Mi suegra está internada porque le dio un coma diabético. Yo estoy internada porque me dio una parálisis cerebral. Y dije, ¿quién cuida a los niños? Dice, pues no hay nadie en la casa cuidando a los niños. Yo le dije, eso sí es una tragedia. Entonces yo le decía a mi esposo, al compararme a esos casos, yo veo la gloria de Dios todos los días. Porque sigo haciendo mis mismas actividades y eso es ver la gloria de Dios. No es algo normal, es ver la gloria de Dios. Ahora, cuando tú iniciaste el evangelio, iniciaste con una palabra sana y santa, ¿cierto? Empezaste a leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿Y cómo te llenaba esa palabra? ¿Te llenaba? Hoy, ¿por qué ya no te llena? Haces tu cara así como, esa ya me la sé. Y la repites, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, hasta la leen así. Ya no la leen con pasión, ya no la leen como una revelación a nosotros. Y le decimos, ¿qué cita te sabes? Juan 3:16, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ya no la lees con la misma pasión. Porque fíjate, ¿qué era lo que nos dicen los primeros versículos? ¿Quiénes? Fíjense, ¿quiénes dijeron que Jesús sacaba demonios bajo el nombre de Beelzebú? ¿Quién era? ¿Y quién eran los fariseos? Los que predicaban la ley, los que decían la ley se lleva así, los que conocían el Pentateuco, los que leían y conocían cada versículo del Pentateuco, los libros de la ley. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los que ya conocen. Digan conmigo, los que ya conocen. El día de hoy, ¿quién sigue crucificando a Jesús? Los que ya conocemos. Porque ya razonamos y pensamos, decimos, es que así la palabra no es. Es que la palabra no es así. Pero fíjense, ¿cómo era Jesús? ¿Jesús sabía los pensamientos de los fariseos? Ok. ¿Qué le incomodaba a los fariseos al ver que un ciego viera? ¿Qué le incomodaba a ellos al ver un mudo hablar? ¿Cuál era la molestia de los fariseos? Los milagros, porque ellos ya no hacían milagros. Y siempre que Jesús hacía un milagro, ¿te es lícito hacer milagros el sábado? ¿Te es lícito? ¿Y por qué tú haces eso? O sea, ellos sabían cómo iba a venir Jesús, ellos sabían las cosas que iba a hacer, porque ellos hablaban diciendo, de seguro
saca demonios en el nombre de Belcebú. Pero más sin embargo dice la Biblia que él conocía ¿qué? Sus pensamientos. Y Jesús les contesta, un reino no puede estar dividido. O sea, al saber esos pensamientos, Jesús les responde, un reino no puede estar dividido. Y les dice, ¿por qué viene a esto retomar el día de hoy? Tú ves una iglesia prosperar y ¿qué empieza tu mente? A ver, ¿qué piensa la mente del hombre? Que sacan dinero. Tú ves al pastor que trae una camioneta nueva, ¿qué es lo que piensa tu mente? Por los diezmos. Tú empiezas a ver que una iglesia empieza a hacer eventos, ¿qué empieza a decir tu mente? ¿Cómo? Puro negocio. Ahí a quién estamos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos blasfemando en contra de lo que Dios puede hacer. Pero ¿por qué tú no piensas que cuando tú traes algo bueno, ¿qué dices? Cuando tú traes un carro nuevo, ¿qué dices? Por tu trabajo, y le das gracias a Dios. ¿Y por qué no creer que la misma bendición que está en una iglesia? Que no es la misma bendición que está sobre el pastor, o que está la misma bendición sobre aquel que está prosperando. ¿Por qué le quitamos créditos a Jesús? ¿Por qué le quitamos los créditos a Dios? ¿Por qué le quitamos los créditos al Espíritu Santo? Jesús hacía milagros. ¿Quién veía esos milagros? Los fariseos, como los publicanos y como los gentiles. Mas sin embargo los gentiles se gozaban al ver esos milagros. Un romano, o sea, imagínense un romano que podría perder su puesto, de ir a hablar con un judío y decirle, sé que tú haces milagros, y si tú das la orden, mi siervo puede sanarse. Era un gentil, un romano. Y los fariseos solamente nada más andaban viendo qué andaba haciendo Jesús, solamente. Y más sin embargo Jesús les dice, un reino no puede estar dividido. Cuando él aquí retoma esto, dice, sabiendo Jesús sus pensamientos, de ellos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecería. O sea, casi les está diciendo, a ver, razonen, fariseos, razonemos lo que están diciendo. Satanás no puede estar contra sí mismo, Satanás no puede hacer milagros. Ustedes lo saben muy bien que leen el Pentateuco, que leen las Escrituras. Es más, ustedes mismos dejaron de creer en los milagros, por eso ya no los practican. Y después dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Hermanos, ¿por qué le quitamos créditos a Dios cuando vemos prosperar a un hermano? Yo siempre que veo prosperar a un hermano le digo a mi esposo, se cumplió la palabra en él. Yo recuerdo, hace años se le dio una palabra, yo recuerdo que él ha estado orando por eso, yo recuerdo, el Señor ha respondido y nosotros nos gozamos, porque esos son créditos ¿para quién? Para Dios. Y dice más adelante, cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo, ¿podemos darle el honor y la gloria a Él? Ahorita algunos decían, vemos algo bonito, de seguro son los diezmos, de seguro está haciendo negocio. O sea, nuestra mente ¿a dónde se va? Al todo lo malo. Y yo digo, bueno, y si el hermano trae un carro nuevo, pues porque Dios lo bendijo, eso es bueno. Y si a ti no te ha bendecido, es porque tú no le has pedido un carro nuevo, ¿no? Siempre ¿qué pedimos? Señor, dame un carrito aunque sea viejito. Señor, aunque sea, dame un marido aunque esté tontito y feíto. Y cuando te llega, ya no lo quieres, ¿no? Pues porque no pediste bien, hermana. Pero si tú dices, Señor, yo quiero un hombre así bien guapo, inteligente, sabroso, también, ¿por qué no? Te va a llegar. Bueno, eso es para las mujeres solteras,
te va a llegar. Y miren, y yo a veces le digo a los hijos jóvenes, digo, miren, ustedes no encuentran el novio guapo porque ustedes no se arreglan, pero los he llevado a congreso, le digo, mire, ahí hay mercancía para hombres y para mujeres. Y si no te voltea a ver es porque tú de plano no haces nada, porque se te veas. Y ustedes dicen, ay no. Y cuando ves al hermanito que trae al novio guapo, no, algo le dio, algo le hizo, algo. Y tú no puedes creer que es Dios quien le dio ese regalo a la hermana, que estaba ella pidiendo un novio guapo, inteligente, fornido, rico, ¿no? Ustedes le dicen, algo le dio de seguro, algo. Porque yo conozco que allá en mi pueblo les dan esto, les dan el otro. Digo, ¿y por qué no le quitan créditos que Dios puede obrar en nosotros? Tú ves que algo empieza a prosperar en tu casa, no creo, algo está mal. No hemos peleado toda una semana, algo está mal. Algo trama a mi esposo, de seguro algo hizo, por eso está así ahora. Y tú no puedes creer que Dios le está dando paz. Tú no puedes creer que Dios ya lo está cambiando. ¿Cuántas veces has pensado eso? Que tu hijo ya está cambiando y de la noche a la mañana, mamá, ¿en qué te ayudo? ¿Qué quieres tú? Algo hizo. Y está, a ver, dime la verdad, ¿qué traes? ¿Qué está? Nada, mamá. Simplemente te quiero ayudar. Mamá, ¿cuánto quieres de gas? No, algo hiciste. Dime, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿Te lo robaste? Y empezamos. Y dice el hijo, o sea, no hice nada malo, mamá. Realmente quiero cambiar y no creemos que Dios está haciendo esa obra. Eso era lo que le molestaba a los fariseos, ver una bendición en alguien. Siempre que tú hablas en contra de alguien, viendo una bendición, te llena de enojo y de molestia, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a ese sí lo sanó? ¿Por qué a él sí lo bendijo? ¿Por qué? Y entonces, cuando Jesús conoce estos pensamientos, les empieza a explicar. Un reino, así sea el de Satanás o así sea el de Dios, no puede estar dividido. Y esto es para nosotros. Nosotros no podemos estar divididos con Dios. Miren, y yo lo he notado mucho. Cuando te beneficia, estás con Dios. Cuando ya es algo en contra, ay no, pastora, es que eso ya es exageración, eso ya es religiosidad, eso ya no es dentro de la... yo digo, bueno, si eres o no eres. ¿Cuántos de ustedes no les pasa así? Primero te vuelves bien bíblico y cuando ya te van a sacar la Biblia a favor tuyo, ay no, eso no, eso no es para mí, eso no dice, ustedes lo manipulan, ustedes lo malinterpretan. Ese es su beneficio de ustedes. Entonces ahí ese reino empieza a estar dividido en tu corazón. La misma Biblia lo dice. Donde hay celos y contiendas, ¿qué va a haber? Pleito. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Y qué dejaste albergar? Los celos. Y entonces, ¿está Jesús en tu corazón, sí o no? ¿Quién está dividiendo ese reino en tu corazón? Tú mismo, porque no dejas que la palabra fructifique al 100%. Después Jesús les dice, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tantos, ellos serán vuestros jueces. ¿Porque ellos también hacían liberaciones? Sí. Y entonces, él les preguntaba, ¿y ustedes el nombre de quién echan fuera demonios? Porque cuando Jesús oraba, yo me imagino que él decía, sal fuera, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. O simplemente decía, sal fuera, porque él era la máxima autoridad que había en ese momento. Y el día de hoy, ¿por quién echamos fuera demonios? En nombre de Jesús. Y dice, versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios,
Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los fariseos? Si tú ves estas señales que ya sabes que iban a pasar, el reino de Dios está cerca. Muchas veces hemos visto un milagro. Levanta tu mano, ¿quién ha visto un milagro en estos días? ¿Y el reino de Dios no está contigo ahorita entonces? ¿Está o no está? Y entonces, ¿por qué dudas? Porque te aconteció algo, ay, ¿por qué Dios ya no me escucha? ¿Por qué ahora es? No, sigue estando el reino de Dios ahí. Sigue estando. Y dice, porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. No me voy a centrar mucho en esta parte del hombre fuerte, pero Jesús nos está diciendo que primero, para saquear a un hombre fuerte, primero lo tiene que atar. Dice el Señor, lo primero que nosotros debemos de reconocer es la autoridad de dónde viene. ¿La autoridad de dónde viene? De Dios. Y entonces, ¿por qué le quitas créditos cada vez que ves algo bueno? ¿Por qué le quitamos créditos? ¿Por qué siempre estamos creyendo que todo es para algo malo o algo malo está sucediendo? ¿Ves a un pastor prosperar? No, de seguro es algo malo. A lo mejor está haciendo algo malo. ¿Por qué no creer que Dios es quien hace las cosas buenas? Le estamos quitando créditos al Señor. Y como te digo, no me voy a centrar mucho en ese texto, porque ese sería como otro estudio. Y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Hermanos, por tener malos comentarios hacia Dios, hacia la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? La gente está dejando de buscar. Estás desparramando. Dice el Señor, si no eres conmigo, contra mí eres. En tu corazón a veces está eso. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Cuántas veces has discutido con tu esposo por la palabra de Dios? O con tu hijo, o con tu hija. Y empezamos, es que la palabra de Dios dice esto. No, tú porque eres una santurrona, aunque los dos vengan a la iglesia. Y empezamos a pelear. No, es que eso para mí no es. Es que a mí no me pueden lavar el coco porque yo leo la Biblia, porque yo esto. No, ellos están, no, hermano. La Biblia es muy clara, muy clara. Cuando tú empiezas a hacer eso, ¿a quién le estás quitando el honor? Lo acabaron de leer. ¿A quién? Porque nosotros estamos en el tiempo de ¿quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a criticar o a decir, no creo que lo haga Dios, ¿a quién le estamos quitando créditos? A Él. Y miren, cristianos hacen esto. Pastora, ¿puede orar por mí? Ya oramos. Y le digo, oye, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Pues es que yo no supe si fue la oración o fue el huevo que me untaron después. Y yo nada más me quedo viendo así como, a ver, ¿cómo? Sí, es que, pues yo dije, a lo mejor, para que amarre mejor las cosas, ya fui para que me limpiaran con un huevo. Ya fui para que me leyeran las cartas. Ya fui a consultar esto. Yo le digo, a ver, ¿te das cuenta de lo que están haciendo? ¿A quién le estamos quitando créditos cuando trabajamos o pensamos de esa manera? Yo le digo a la gente, mira, sí vamos a orar porque primero hay que orar. Ve y consulta a un médico. ¿Qué diagnóstico te va a dar? Después de un diagnóstico, pues vamos a seguir orando porque pues no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Pero nosotros, ¿a quién primero queremos consultar? ¿Y a quién primero deberías de consultar? A Dios.
y tus alternativas y lo justificas. Pero es que no tiene nada de malo. Y entonces ahí tú estás en contra de la voluntad del Señor. Porque nosotros no somos de que te prohibimos ir al médico. Claro, hay que ir al médico porque Dios dio sabiduría a los hombres. Pero también sé que hay un limitante para la ciencia, hay una limitante. Y es ahí donde Dios obra. Porque miren, cuando Lázaro estaba en el sepulcro, dice que había una roca muy grande. ¿Y por qué Dios mandó a los hombres a quitar la piedra? ¿Por qué Jesús mandó a quitar a los hombres la piedra? ¿Por qué? ¿Qué era más difícil? ¿Quitar la piedra o resucitar a Lázaro? Él pudo haber dicho piedra hasta a un lado. Lázaro, ven fuera. ¿Pudo haber hecho las dos cosas él? Sí, pero él quería que tú tengas fe. Y lo que el Señor quiere quitar de ti son esas piedras. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, echa la red. Jesús pudo haber agarrado la manada, ¿cómo se le llama a los peces? ¿Parpada? ¿Manada? ¿Cómo? Al banco de peces con su mano, vengan a la barca de Pedro. ¿Lo pudo haber hecho? ¿Sí o no lo pudo haber hecho? ¿Y qué era más difícil? Y le dijo Pedro, echa la red. Porque Él te quiere ver accionando fe. Pero fe, no que le ayudes. Porque mucha gente dice que le voy a ayudar tantito a Dios. Le digo, no hagas eso, porque cada vez que tú quieres ayudar a Dios, la riegas cada día más. Espera en Él. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ver un milagro de parte de Dios. Queremos ver accionar el milagro de Dios. Pero sabes, yo lo he visto y no me dejarán mentir. Dios te da lo que tú quieres y te olvidas de Él. Pero Él no solamente te quiere dar eso, quiere tratar contigo. Él quiere moldearte a ti. Él quiere hacer algo por ti, no solamente darte lo que le estás pidiendo, quiere hacer algo por ti. Y muchas veces va a tardar tiempo, porque el Espíritu Santo te está moldeando, porque nosotros vivimos el tiempo del Espíritu Santo. Y cada vez que tú oyes al Espíritu Santo venir a tu oído, venir a tu corazón, venir a tu mente y te dice detente, no lo hagas, y lo estás oyendo y le dices, como que oí que no lo haga. No me importa, lo voy a hacer de todas maneras. ¿A quién estás ignorando? Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será ¿qué? ¿Cuáles son esos entonces? ¿Cuál será la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué decían ahorita que era la blasfemia? Es la oposición consciente y empiezas a endurecer una verdad. Cuando tú le dices, no lo voy a hacer. Y entonces, ¿a quién crees que estás ignorando? Eso es una blasfemia, hermano. ¿Y sabes quiénes son los que más blasfemamos? Los que ya lo conocemos. Porque antes que no conocíamos ley, no conocíamos palabra, éramos ignorantes. ¿Los fariseos eran ignorantes? Era gente que sabía. Entonces, ¿quién es el que hace la blasfemia más? Los que ya conocemos. Y dice, a cualquiera que le dijere a alguno palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será ¿qué? Y ahora, fíjate, ve conmigo a 1 de Juan 5, 6, 11. ¿Lo tienes? 1 de Juan. Y yo quiero que tú subrayes esa palabra. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué mediante agua y sangre, hermano? Porque estamos hablando de ¿qué? De vida. ¿Podemos vivir sin agua? ¿Podemos vivir sin sangre? No. Por eso, y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado cerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida que está en su Hijo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los fariseos? Ustedes dicen creer en el Padre, pero no creen en mí, ni en las obras. Pero en ese entonces todavía no venía el Espíritu Santo, pero nosotros ya vivimos esta generación del Espíritu Santo. Y Él entonces nos está diciendo, tú tienes que creer en la revelación del Espíritu Santo, tienes que creer en la redención de pecados que Jesús hizo, y tienes que creer en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos omitido mucha ley? Y decir, bueno, es que eso fue en el Antiguo Testamento, es que eso ya no se practica hoy, es que eso ya no hay que llevarlo a cabo. ¿Quién dice? Si está escrito los 10 mandamientos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Hoy, cristianos, jóvenes cristianos, ¿se quieren casar? ¿Qué hacen? Nada más se juntan, probamos y nos separamos. ¿Eso es ley? ¿Eso es de parte de Dios? Cuando tú te brincas eso, cuando tú te brincas reglamentos bíblicos, tú le estás diciendo, tú estás sacando la ley de tu corazón, tú estás sacando la palabra de Dios en tu corazón. Ahí les voy con otro, y sé que a algunos se van a incomodar. ¿Cuántos de ustedes diezman? ¿Y cuántos no diezman? Y pueden hacerlo. Hay gente que no lo puede hacer, pero aún así Dios nos enseña a través de la Biblia que una mujer viuda muy pobre dio sus únicas monedas que tenía, y probablemente no estaba dando el diezmo, ¿no? Ella estaba dando más del diezmo, porque ella decía que era lo único que tenía. Y a veces empezamos a maquinar, no, es que ellos están haciendo ricos con el diezmo. Yo a algunos les he dicho, miren, vamos a hacer cuentas de cuánto diezma. ¿Cuánto diezmas? Un día le dije a un grupo, digo, ¿tú cuánto diezmas? Se me queda viendo, 20 pesos, pastora. Digo, ¿y tú cuánto diezmas? 100 pesos, pastora. Van 120. ¿Y tú cuánto diezmas? 50 pesos. No, ¿tú crees que se va a hacer rico uno con eso? ¿Quién se va a hacer rico con eso? Le digo, y perdón, ¿y de cuánto diezmas, perdón? Pues cada 15 días. Digo, ¿y a poco ese es el diezmo de tus 15 días? Y se chiveaba, no, pues no. ¿Contra quién están peleando ellos? ¿Contra nosotros o contra la palabra? Contra la palabra. Porque yo no le dije, ahora para que se les quite, van a cumplir con... No, simplemente les puse un ejemplo, porque ellos estaban hablando del diezmo, ¿no? Y nada, y no, entonces yo le decía, ¿contra quién están entonces blasfemando? Por eso yo le digo a la gente, mira, cuida tu boca antes de hablar, guarda tu corazón. Cuando nosotros le decimos, ay, yo no quiero ir a la iglesia porque es lo mismo, es la palabra. Pues sí, porque yo cada día que leo el Salmo 23 dice lo mismo, no cambia. No cambia. Cuando leo el Salmo 91 no cambia. El que yo le dé un sentido a esa palabra es otra cosa. Decía el pastor en la mañana, ¿cuántos de ustedes cuando oyen la palabra quieren llorar?
Cuando yo escucho a Pablo, yo lloro. Cuando oigo las escrituras de cómo Pablo habla y él dice, y aún en mis prisiones te sigo escribiendo, a mí eso me quebranta porque le digo, Señor, probablemente nosotros vamos a tener que vivir eso hoy con las nuevas leyes que están. Y yo le he platicado con mi esposo, ¿qué vamos a hacer con la nueva ley? Pues yo un día le dije, mira, pues si vamos a ir a la cárcel por la palabra de Dios, ni modo. Pero nosotros no podemos omitir lo que ya está escrito. Que si alguien me va a denunciar por hablarle de la verdad, del matrimonio igualitario o lo que hoy están promocionando, y si alguien nos denuncia, pues tenemos que ir a la cárcel. Pero voy a ir porque estoy hablando una verdad. Y él decía, es difícil, pero iremos. Porque eso no lo podemos omitir. Decía, eso vamos a quitarlo. Esto ya no hay que hablarlo, eso hay que tener cuidado, porque nos lo están haciendo así, ley. ¿Cierto o no? Y en la escuela no lo están haciendo ley, en donde quieras lo están haciendo ley. Y yo le digo, ¿qué has pensado? Seguir adelante. Pablo estuvo en la cárcel por decir la verdad. Juan estuvo en la cárcel por decir la verdad. Y el Señor me decía en estos días, muchas cosas te has callado en tu casa para no conflictuarte, para no pelear con tus hermanos, pero tienes que hablar la verdad. Y le digo, sí, eso es cierto, Señor. O muchos se callan por que no queremos pelear con la familia. Pero yo te mandé a hablar la verdad. ¿Qué le digo al Señor? No, mejor no quiero evitarme problemas, quiero que me dejen de hablar, no quiero que me digan que soy metiche. No, tienes que hablarles con la verdad. ¿Cuántos hemos omitido eso? Para no pelear, para no causar un problema. Pero por causa de Él lo haremos, hermanos. No hacer chisme, no hacer chisme, es hablar la verdad. Y yo honestamente, yo con mi esposo luego me dice, no quiero hablar del tema, no, digo, sí hay que hablarlo. Digo, yo sé que te vas a molestar y sé que yo también me voy a enojar, pero tenemos que hablarlo y solucionar el tema. Porque no queremos molestarnos, no queremos ver la verdad. Y el Espíritu Santo viene ¿a qué? A redarguirnos. Porque Jesús les estaba hablando a los fariseos. Les estaba hablando a los fariseos porque decía, el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Jesús les estaba diciendo, yo también quiero que ustedes sean salvos. Les estaba hablando claramente a ellos. Y dice, ahora ve conmigo a Éxodo 10:29. Fíjense, en el Antiguo Testamento también ya estaba escrito esto. Éxodo 10:29. Ahora, ¿alguien sabe cuál es el pecado? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Porque así lo dice aquí, ¿no? Se te será perdonado que hayas ofendido al hombre, pero al Espíritu Santo no. ¿Cuál es esa blasfemia? ¿Cómo? No. Lee lo que digan Éxodo 10:20. ¿Lo tienen? Éxodo 10. Dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir a los egipcios de Israel. ¿Cuál es ese pecado? Te están diciendo, en estos días tuve un caso, me platicaba, secular, me decía, ¿cómo se le llaman a esas personas que le estás confrontando con la verdad, que tienen las pruebas, que las otras personas le están diciendo, sí, tú fuiste quien vino y me dejó esto? Y esta decía, no, yo no fui. Y la mamá dice, me lo están diciendo ellos, enfrente de ella, y ellos dicen, yo no fui. Y es muchos cristianos pasa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? Excelente, como decía el pastor en la mañana. Pastor, mire, cometí este pecado, pero ya estoy bien.
O sea, después de un pecado uno está bien, hermano. O sea, séame honestos, ¿a poco están bien? No, y entonces ¿por qué vienen poniendo su cara y dicen, pero ya estamos bien? Dice que el faraón vio señales. ¿Las vio o no las vio? ¿Las vio o no las vio? ¿Y qué pasó con el faraón? Endurecía, diciendo, no hay Dios para mí. Para mí no hay Dios de los hebreos. No hay Dios de los hebreos. Y no hay Dios de los hebreos. Y no hay Dios de los hebreos. ¿Qué pasó con él? Endurecía su corazón. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo te está confrontando y tú, no. ¿Hay algo que perdonar, hermano? No, todo bien, todo bien. Hermano, ¿hay algo que quiera decirle al Señor? No, no, estamos bien. Y dice el Espíritu Santo, Él te está volteando a ver y te está diciendo, ¿me estás llamando a mí mentiroso entonces? Porque yo soy quien te está redarguyendo. Porque yo soy el que te está invitando a que seas honesto. Porque yo quiero que el reino venga sobre ti. Porque yo quiero un día que tú vayas en las nubes con el Señor. Y tú estás diciendo que no pasa nada. Le estás llamando mentiroso ¿a quién? Esa es la blasfemia. Porque ¿quién te trae a los pies de Jesús a redarguirte, a sacar eso? Y tú dices, todo bien. No pasa nada. ¿Cómo están? Bien, bien. Y se acaban de deschongar en la casa. ¿Eso es estar bien? Y dice el Espíritu, y el Espíritu Santo se te queda viendo con unos ojos, o sea, ¿cómo? Viene el mal y dices que todo está bien. Dice el Señor, a mí no me puedes engañar porque nosotros vivimos la era del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo. Y Él es quien nos redarguye y Él es quien nos confronta. Él es. Y ahora ve conmigo a Juan 3:2. ¿No es cierto? Números 15. Números 15, antes de ir a Juan, vamos a Números 15. Y fíjense lo que pasaba también en el Antiguo Testamento. Números 15, 30-31, y dice, ¿lo tienes? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraje a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre de ella. Porque recuerden que en ese tiempo, pues todos los pecados se perdonaban a través de ¿qué? De sacrificios, ¿no? Una codorniz y así. Y entonces, cuando había esta acción de soberbia, de decir, yo no hice nada, yo no cometí nada, yo no fui. Decía que para eso no había perdón para él, sino que era ¿qué? ¿Cortada a qué? ¿No era algo terrorífico eso? ¿No era algo drástico ver a una persona cortada a la mitad del pueblo? ¿Sí o no? Sí, o sea, era algo. Yo cuando leía esto digo, no, es que sí era algo terrorífico, Señor. Dice, pero el Señor dice, yo a todos les doy la oportunidad de arrepentirse. A todos. Pero el ser humano, el de la actualidad, no le está hablando al impío, porque el impío sabemos que veníamos con muchos pecados. Y cuando nos dicen que esto era pecado, decimos, bueno, pues sí, ese sí era pecado, porque pues yo no sabía que eso era pecado. Pero hoy que tú sí sabes que es pecado, tú no puedes hacer mentiroso al Espíritu Santo. Tú no le puedes hacer mentiroso a Él. Ahora sí, ve conmigo al libro de Juan 5. Primera de Juan 5. ¿Ya lo tiene? ¿Le puede dar lectura, por favor? Primero de Juan 5, versículos 16 y 18.
¿Cuál es ese pecado entonces, hermano? Dice que todo pecado es muerte, dice, pero hay algunos que se puede pedir misericordia, pero hay unos que no. ¿Y sabes cuál es? Esta, que tú le mientas al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te está confrontando y tú le estás diciendo, no, todo bien, Señor. Hay gente con la que platicamos, ¿y qué tienes pensado? Restaurarme, sanarme, ser libre. Hubo un caso hace muchos años, cuando nosotros iniciábamos un matrimonio que estaba en proceso de restauración, íbamos a su casa en ese entonces restaurando y todo, y le preguntábamos a la mujer, ¿tú quieres seguir en el matrimonio? ¿Quieres restaurarte? Sí. Decía el hombre, ¿tú quieres seguir en el matrimonio? Si no quisiera, no estuviera aquí. No, o sea, sí, pero contésteme, ¿quiere restaurarse? Sí. ¿Quiere seguir con el matrimonio? ¿Le quiere esforzarse? ¿Se quiere? Sí. Él ya tenía otra mujer en otro lado. ¿No le estaba dando la opción el Señor ahí para restaurarse? ¿A quién le estaba metiendo? ¿A nosotros? ¿A su esposa? Y decía la esposa, en la noche nos habla. Se acaba de ir. Se llevó sus maletas. Que porque él ya me habló con la verdad y me dijo que tiene otra persona. Y fue cuando yo aprendí, cuando yo le dije, Señor, los hombres nos pueden mentir, pero tú no. ¿Cómo sabemos que hay una persona es honesta? Frutos, acciones. Decía al final de la lectura que leímos, hay frutos de las acciones. Hay cambios de arrepentimiento. Se ve, se nota una persona arrepentida. Y dice aquí que hay pecado y quizá no mueras físicamente, pero espiritualmente tu corazón, ¿qué pasa? Se endurece. Y eso el Espíritu Santo dice, ¿pero por qué? Si yo soy el que está ahora aquí y yo enternezco los corazones, yo toco el corazón y lo convierto más blando y lo hago más rojo que la grana y más blanco que la nieve y más blando que la carne. Y uno dice, yo no quiero, no me interesa, ya no más. Y esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Y ustedes creen que lo pueden hacer mentiroso? Él siempre nos va a preguntar, ¿cómo estás? Y yo hay días que le digo la verdad, hoy sí estoy cansada. Y me pongo a llorar con él. Digo, estoy fastidiada. ¿Quieres saber cómo me siento fastidiada? Cansada por los problemas, cansada por la misma situación. Honestamente así yo le digo. Digo, pero en tu nombre, en tu nombre, en tu fuerza, Señor. Yo no le puedo decir, ay, sí me siento bien con mi carota hasta acá, de molestia. Yo no le puedo decir al Espíritu, de maravilla, y le contesto mal a mi esposo. Yo no le puedo decir, estoy genial, y le digo a mi hijo, ya cállate porque me hartás. Porque hay acciones, hay frutos. Y yo mejor voy y le digo, no, estoy molesta, estoy cansada, estoy fastidiada. A veces quisiera no despertar, Señor, pero quítame esos pensamientos, porque esos pensamientos son de muerte. No permitas que se albergan dentro de mí. Y voy y empiezo a orar y le empiezo a buscar. Y Él empieza a renovarme y a limpiarme. Porque si ustedes me dicen que no tengo esos pensamientos, sí vienen de repente cuando hay mucha carga. ¿Sí o no? Y Él dice, qué bueno que los confesaste. Fuera, se van porque Él dice, ¿cómo puede un hombre saquear a un hombre si primero no lo ata? ¿Qué hace el Señor? Liberarnos de todas esas cargas para poder ser libres. Y una de las cosas que hoy el Señor te quiere enseñar, que tú no puedes burlar al Espíritu Santo, porque esa es la peor blasfemia que se puede hacer en contra de Él. Ese es un ejemplo muy real de Ananías y Zafira. Cayeron muertos por haberle ocultado la verdad. ¿A quién? ¿A quién?
¿Pudieron engañar a los apóstoles? Sí. En el momento lo engañaron, pero el Espíritu Santo le dijo, no, estás mintiendo. ¿Y cayeron muertos? Sí. Y eso es lo que habla una muerte. En algunos va a pasar la muerte espiritual y otros hasta la muerte física. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede haber, hermano. Y si no sabes cómo hablarlo, habla con el Señor. Sé honesto con Él. Y aún, si se dan cuenta, aún los fariseos, Nicodemo, ¿qué hizo? ¿No fue a buscar a Jesús en lo secreto? Y le dijo, Nicodemo le dijo, reconozco que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas. ¿Qué hizo Nicodemo? Reconoció. Hermano, ¿tú reconoces? ¿Tú reconoces? ¿Sabes reconocer? Y yo a veces le he dicho, Señor, ayúdame a reconocer, porque la verdad no sé reconocer muchas acciones. Humanamente no sé, no quiero o no me gusta reconocerlas, pero si tú me ayudas, aquí estoy. Aquí estoy. Ayúdame. Y empieza a hacer la obra en uno, pero tú no puedes estarle mintiendo al Señor, ni justificando actos, porque eso es un pecado que te lleva ¿a dónde? ¿A dónde? No lo oigo, ¿a dónde? ¿Y cuántas veces le has dicho que Él es mentiroso? Porque Él te escudriña, Él te habla y tú dices, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa, hermanos. Y eso es lo que el Señor no quiere, que tú sigas mintiendo, porque tú vives el tiempo del Espíritu Santo. Y cada vez que oyes esa vocecita dentro de ti que dice, mira, háblalo, no te lo calles, di, y tú, no, mejor no. No estás obedeciendo entonces, ¿cierto? Ponte de pie. Mira, el Señor Jesús, ¿a quién le predicaba? A los fariseos. ¿A quién crees que Jesús le predica hoy? A los que ya conocen. Porque el inconverso no conoce Padre, ni Hijo, ni el Espíritu Santo. Y cuando nosotros venimos a Jesús, ¿cómo llegamos a Jesús? Yo me acuerdo que cuando yo oía que yo me tenía que arrepentir, yo caía postrada ante el Señor. Y yo le decía, perdona mis pecados, Señor, perdóname porque pequé contra el cielo y la tierra. Y yo veía mucha gente postrándose, porque venía arrepentida a la iglesia. Pero ahora veo puros ángeles parados, porque jamás veo a ninguno postrándose. ¿A qué cree que se deba eso? Una de dos. ¿Hay puros santos aquí o no saben reconocer sus pecados? Y lo que el Señor quiere es que aprendas a reconocer tus debilidades y que el Espíritu Santo estará contigo para ayudarte, para poder derribarlos. Yo quiero que hagas tu oración personal. Mira, yo no sé por qué has pasado, yo no sé si tú le has mentido, pero hoy, si esta enseñanza te está hablando, y dile, Jesús, perdóname porque muchas veces he mentido, pero sobre todas las cosas he querido engañar al Espíritu Santo cuando Él no puede ser engañado. Padre, si tú nos dices aquí en tu palabra que hay pecados que nos llevan a la muerte, yo te pido, mi Dios, que nos vuelvas a ti, Señor. Y que cuando tú voltees a verme, no es precisamente para acusarme, sino porque tú quieres que yo sea libre. Mi Dios, oro a ti para que tu Espíritu Santo me escudriñe, me examine lo más profundo de mi corazón, lo más profundo de mis pensamientos. Y ayúdame a reconocer mis pecados, ayúdame a reconocer mis iniquidades.
porque no he querido obedecer tu palabra, no he querido entender tus mandamientos, he ignorado tu consejo, Señor, pero hoy no permitas que yo salga igual como siempre. Le hablabas a las iglesias y le decías: solamente tengo algo contra ti. Es porque tú quieres hablarle a la iglesia de esta generación, de este tiempo, y tú quieres ver una novia limpia con unas vestiduras blancas, y que muchas veces hemos abusado de tu amor. Te pido, mi Jesús, que me perdones y que me enseñes a ser honesto contigo y con el poder de tu Santo Espíritu. Perdóname por todos mis pecados y ayúdame a reconocerlos delante de ti, Señor. Yo me confieso delante de ti, Señor, todos esos pecados que he ocultado por ignorancia, por miedo, porque me gusta practicarlos. Pero hoy reconozco que tú eres la persona quien me puede ayudar para ser libre realmente. Porque a través de Jesús hemos sido comprados a precio de sangre y limpiados por agua del Espíritu Santo. Hoy ayúdame a tener una convicción verdadera y a vivir verdaderamente como hijos tuyos, Señor. Señor, no queremos morir, ni espiritualmente, ni físicamente. Ayúdame a reconocer mis iniquidades y en mis debilidades enséñame a fortalecerme en ti, amado Espíritu Santo. Tú eres la generación, tú eres el poder que se mueve en esta generación, eres la persona que se mueve en esta generación. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a practicar el perdón. Ayúdanos a practicar ese perdón que nos da la libertad. Por favor, Señor Jesús, a través de tu amado Espíritu Santo, que tu Espíritu se nos revele en esta tarde, Señor. Que Él escudriñe lo más profundo de nuestro ser, que Él escudriñe nuestro corazón, que Él escudriñe nuestros pensamientos, que Él escudriñe nuestro levantar y nuestro acostar, que yo pueda discernir lo que es pecado y lo que no es pecado. No todo puedo decir que es pecado en mi vida, pero también no todo puedo permitir que siga avanzando en mi vida, Señor. Ven y limpia esta casa, ven y llena esta casa, Señor. Renuévanos, límpianos, sácanos de la religión. Ora conmigo y dile: en el nombre de Jesús, yo renuncio a la religión, yo renuncio a los pecados ocultos, yo renuncio a la costumbre, yo renuncio a los pecados que para mí han sido parte de mi vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, los pongo delante de ti para que tú los reprendas, Señor, y en mi vida pongas tu palabra viva y eficaz. Escudriñame, Jesús, escudriñame y sáname y libera mi alma de la muerte espiritual y física. Permíteme saber que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.